Muy bien. Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Uy, 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 no hay cariño en esta casa. Muy buenos días. No sé cuál es la razón. No sé por qué es motivo, circunstancia, razón. Casi todos se han querido sentar acá. Solamente, creo que están castigados acá, ¿no? Muy bien. No sé, pero bueno, así son a veces las situaciones. Hubo un tiempo en que en la iglesia, bueno, vamos a cumplir 60 años y hubo un tiempo en que acostumbraron, los hombres se sentaban a un lado, las mujeres se sentaban a otro lado, ¿no? Así, cada vez que venían se separaban allá en la puerta nomás, las parejas se separaban. Pero ya no, ya cortamos eso ya porque nadie puede separar al matrimonio, a la pareja. Muy bien, sean muy bienvenidos y esta mañana, con el favor de Dios, el Ministerio Bethesda va a tener el control de todo este tiempo, de todo este culto. El Ministerio Bethesda es un ministerio especial, es un ministerio evangelístico en nuestra iglesia. ¿Y a qué se dedica? Bueno, ellos, la meta es alcanzar a personas que están en un trance, en una situación de discapacidad. Y no solamente a la persona discapacitada, sino también a los familiares que rodean a esta persona. Porque muchas veces los familiares, ya que esta persona está impedida de hacer muchas cosas o no aporta, a veces no tratan muy bien a las personas con discapacidad. Entonces es necesario alcanzar a todos para que el Señor se glorifique en toda esa familia. Y así que durante todos estos años, con el favor de Dios, hemos estado haciendo algunos campamentos especialmente dedicados a personas con discapacidad. Hemos hecho varios alcances también, esfuerzos en cuanto a la salud, llamando a muchos hermanos profesionales para poder atender las necesidades de las personas con discapacidad y también programas especiales que son siempre de énfasis evangelístico. Así que esta mañana el Ministerio Bethesda, ¿qué significa Bethesda? Significa casa de misericordia, casa de misericordia. Entonces, hermanos, aquí empezamos entonces esta mañana. Nos ponemos de pie y abrimos nuestras Biblias en Mateo 11, 1 al 6. Mateo 11, 1 al 6, para dar lectura. Y antes de dar lectura, vamos a Mateo 11, 1 al 6. Antes de dar lectura, vamos a orar, ya que están puestos de pie, no quiero que se sientan castigados. Entonces, Mateo 11, 1 al 6, y si ya lo tiene, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a conversar con nuestro amado Señor. Amado Dios, en esta hermosa mañana que nos concedes, permítenos pues gozarnos de tu presencia, alabar tu nombre, reconocer tus méritos, rendirte el homenaje y el reconocimiento que solo tú mereces. Gracias, gracias por todo lo que eres y significas para nosotros. Eres un Padre bueno, un Padre sustentador, un Padre que nos considera a pesar de lo que somos. Y la mejor prueba es que tú has compartido tu vida con la persona de Jesucristo, por medio del cual nosotros ahora te conocemos. A través de él podemos vislumbrar tu corazón, Señor. Y ahora bendice este tiempo, bendice todo lo que vamos a hacer, lo hacemos para ti, Señor, porque sabemos que tú nos amas, nos has amado siempre. Y por eso hemos aprendido también a amarte a ti. Gracias por todo, encomendamos este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento ahí con sus Biblias abiertas. Y en Mateo 11, 1 al 6 nos dice así. Mateo 11 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí.
Juan el Bautista, así como la gran mayoría de judíos en el tiempo del Señor Jesucristo, él tenía el concepto de que el Mesías que iba a venir era pues un caudillo, ¿no? Era una persona que iba a traer a levantar una revolución en Israel, iban a derrotar a los romanos que los tenían sometidos, los iban a expulsar y nuevamente Israel volvería a su libertad y a los tiempos del rey Salomón, con gran progreso. Lamentablemente, cuando vino Jesús, al cual reconocían como Mesías, el Señor Jesucristo no vino por la fuerza, no vino a imponer nada y todo eso causó zozobra. Juan estaba preso y eso causó dudas en el corazón de Juan. Así que él manda 2 discípulos y ellos le preguntan si era el Mesías que iba a venir o hay que esperar a otro adicional, porque no tenía pinta de Mesías Jesucristo. Y el Señor les da algunas señales. Y las señales es que aún ciegos veían, cojos andaban, no sordos oían, muertos resucitaban. Eran señales del poder de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Y no había una persona que no tuviera un tropiezo en él, porque todos pensaban que iba a ser pues un semejante guerrero, y resulta que él vino a traer aparentemente paz, de una manera pacífica vino a hablar. Entonces, él, como señal del ministerio del Señor, él trabajó mucho con personas discapacitadas. Esas fueron las señales en aquel momento. Hoy en día ya no es tanto eso. No necesitamos nosotros de tantas señales de esa naturaleza porque hoy tenemos toda la verdad aquí, que es la palabra de Dios. Y quizás el milagro más grande que nosotros tenemos ahora es ver vidas transformadas. ¿Cómo es posible de que vidas que aparentemente no sirven, llenas de pecado y de miseria moral, hoy son transformadas y cambiadas a personas justas, personas que aman a Dios y personas que son buenos ciudadanos? Entonces necesitamos darle la gloria de Dios, gloria a Dios en ese sentido. Así que vamos a alabar a Dios. ¿Usted ha venido a alabar a Dios? Muy bien, entonces vamos a alabar a Dios. Y voy a invitar a un grupo de hermanas que nos van a ayudar con las señas, porque dentro del ministerio hay también que trabajar con personas sordas, y las personas sordas tienen su forma de hablar a través de señas también, ¿no? Su lenguaje, tiene razón, su lenguaje especial. Vamos a cantar a manera de oración, ¿no? Un poco pausado. Bien, que salga la letra. Ya salió. Listo. Hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar su nombre. Hoy vine a alabar a Dios. Una vez más. Hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar su nombre. Hoy vine a alabar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que hoy vine a alabar a Dios. Empezamos. Hoy vine a alabar a Dios. Hoy
que hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar a Dios. Amén. Gracias a Dios. Muchas gracias, hermanas. Muy bien, gracias a Dios por este tiempo. Y quisiéramos invitar, no sé si está la hermanita Emilia. ¿Estará? ¿Estará? ¿No estará? Hermana Emilia de Casas. Ahí está. Muy bien, ella va a dar un testimonio en cuanto pues al ministerio, un breve testimonio en cuanto al ministerio Bethesda. Buenos días, hermanos. Buenos días. Bueno, estoy aquí justamente por este ministerio tan hermoso que realmente, pues, cuando decidí, pues, también servirle al Señor en este ministerio, pues, yo soy una de las personas también que tengo problemas de discapacidad, ¿no? Soy muy cortevista y también tengo un poquito de sordera. Y gracias al Señor este ministerio me llevó a poder entender y comprender que el amor de Dios va más allá de mi entendimiento, ¿no? Que se puede extender su amor tan maravilloso hacia otras personas como yo, como otras personas que tienen muchos problemas mucho más fuertes, ¿no? Entonces, realmente yo quise, pues, también participar y darle la gloria al Señor sirviéndole de esa manera, ¿no? En la familia de mi esposo también hay personas que tienen problemas de discapacidad y justamente en mi amor hacia ellos siempre quise mostrarles a ellos, aún a pesar de que yo pues ya no tengo ya mucha comunión con ellos. Comencé a visitarles un poquito más y su sobrinito su primito de mis hijos, pues él tiene una discapacidad de retardo, ¿no? Entonces lo comencé a traer también y él se llama Juan Valdivia, y él ha estado asistiendo a este ministerio, un ministerio muy hermoso, que me honra estar ahí sirviéndole al Señor en este tiempo, y de veras he podido observar en este jovencito cómo el Señor ha ido moldeando su carácter de él, ¿no? Cada vez que le iba a visitar, él ha ido conversándome de las cosas que él podía ir viviendo aquí en el tiempo que pasa, que es una vez al mes. Y justamente yo le había pedido para que le pudieran traer hoy día, pero está con un poquito de tos, entonces han visto que no han podido traerle, ¿no? Por esa razón. Pero yo le había estado preguntando acerca de justamente que él iba a dar unas palabras, ¿no? Y le preguntaba acerca de todo el tiempo que él había estado aquí, y él me dejó admirada porque, ¿verdad? Maravillada prácticamente, porque él se acordó de algo, de una de las clases que él estuvo aquí, que ya había pasado buen tiempo y las recuerda, ¿no? En este tiempo, y yo decía, qué bueno que el Señor está, pues, haciendo su obra en él, ¿no? Y él se acordaba justamente, van a ustedes poder de repente ahora, dentro de unos minutos, poder ver unas de las fotos que van a pasar, donde hay una parte casi final, donde hay una escena donde se puede ver, pues, detrás unas sombras que están sacando muchas cositas. Él
me refirió acerca de ese tema, ¿no? Él me decía, sí, porque estaba lleno de pecado y el hombre le tenían que operar y sacarle todo, me decía, todo el pecado que tenía, porque él era un borracho y le sacaban las botellas de licor, el cigarrillo, y me dejó maravillada, ¿no? De poder darme cuenta de que sí, a través aún de su incapacidad que él tiene, él puede entender, ¿no? Y a veces pensamos de que porque estamos muchas veces con problemas, enfermedades, discapacidades, quizás no podamos llevarles la palabra de Dios, ¿no? Pero el Señor hace su obra maravillosa, ¿no? Como la hizo conmigo, la hace con muchos de nosotros. Y de veras le doy gracias a Dios por permitirme estar en este ministerio. Y bueno, les pido por favor que estén orando por este jovencito, él es Juan Valdivia, y por todos, pues, ¿no? Todo este ministerio tan hermoso. Que Dios me les bendiga y gracias. Muy bien, gracias, hermana Emilia. Ella es una de las más fieles, ¿no?, que ha apoyado por años ya este ministerio, y estamos muy agradecidos a nuestra hermanita Emilia, siempre con una tremenda dedicación, como todos el grupo que aquí de alguna u otra manera ha participado, siempre con muy buen ánimo. El Señor es siempre muy especial y nos asombra, porque Él se va a valer para su obra de cualquier persona. A veces personas que parecen inútiles, personas que pareciera uno decir, bueno, ¿qué puede dar? ¿Qué puede aportar esta persona? Pero Dios, de lo vil, de lo menospreciable, el Señor se vale muchas veces para poder glorificarse. De personas sencillamente comunes y corrientes. Entonces, esta mañana, nuestra hermana Margarita Gamboa, ella viene para poder compartirnos una alabanza especial, hablándonos justamente de este tema, personas comunes. Buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. Es igual un privilegio estar delante de ustedes. Y como decía el pastor, la alabanza que voy a cantar se titula Personas Comunes, y a mí me gustó y me impactó también bastante la letra, porque se relaciona bastante con el ministerio de Bethesda, que somos pues personas comunes y corrientes haciendo cosas comunes, pero para gente especial y ante Dios. Bueno, las cosas que ante Dios les impactan mucho a ellos. Entonces, espero que puedan escuchar la letra. Personas comunes, Dios usa personas comunes, elige gente como tú y yo con disposición a hacer su voluntad. Dios usa gente que de todo a Él, aunque muy poco pudiese parecer, lo poco mucho será en las manos de nuestro Señor. Personas comunes, Dios usa personas comunes, elige gente como tú y yo con disposición a hacer su voluntad.
las manos de nuestro Señor. Muy bien. Vamos ahora al tiempo de poder también reconocer a nuestro Señor por su generosidad de todos los días, también siendo nosotros generosos en la obra del Señor. Vamos a recoger nuestras ofrendas. Invito a los hermanos que tienen a cargo este tiempo. Y mientras tanto nosotros vamos a 2 de Corintios, capítulo 9. 2 de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 9. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 9. Y la palabra del Señor nos dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Yo creo que todos podemos entender, este es un axioma realmente, en la cual si yo siembro poco, poco segaré, pues. Y siembro mucho, más segaré entonces. Es obvio. Entonces quiere decir que aquí tenemos una oportunidad para poder abundar en esta gracia. Versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La ofrenda neotestamentaria no es una ofrenda obligatoria, no es un porcentaje, es una ofrenda que yo doy desde mi corazón, al conocer a aquel que me lo ha dado todo, ¿no? Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo. Él nos ha dado todo, inclusive a su propio Hijo, que era lo más valioso. Y si Él nos ha dado todo, entonces nosotros es poca cosa si damos algo para el Señor. Y nos dice aquí que cuando demos nosotros, lo demos de acuerdo a cómo hemos propuesto en nuestro corazón. ¿Cuánto vale el amor del Señor para usted? ¿Cuánto vale la salvación que Dios le ha dado para usted? ¿Cuánto vale el hecho de que usted está coberturado por el Señor? Eso es lo que usted tiene que medir. En base a eso, usted dará conforme propone su corazón. No con tristeza, no mirando el billete, ay, qué pena, adiós, y ya, muy bien, ahí va un azulito. Entonces, no, ni tampoco por necesidad. No, me está yendo mal en el negocio, le voy a dar para que el Señor me dé, pues ahorita voy a dar. No, tampoco, no es un trueque, no es, bueno, el Señor, si yo doy me va a deber. No, el Señor no debe nada a nadie. Entonces necesitamos más bien nosotros entender que Dios ama al dador alegre, aquel que lo hace con alegría, con convicción, porque sabe que eso es para Dios, eso es para honrar al Señor. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dios es justo. El que percibe menos, dará menos. El que percibe más, puede tener la oportunidad de dar más. Eso lo propone usted, conforme el Señor realmente le ha bendecido. Pero todos podemos abundar en esta gracia, porque cuando nosotros damos al Señor, no es una deuda, no es algo que estamos pagando, sencillamente es en base a nuestro amor. Que esta mañana podamos rendir homenaje también al Señor a través de nuestras ofrendas voluntarias, que son la expresión de nuestro amor y nuestra dependencia a Él. Vamos a orar. Amantísimo Señor, en esta mañana nos acercamos una vez más a ti para agradecerte, Señor. Agradecerte por tantas cosas buenas que tú nos das. Tú eres un Padre amoroso, dadivoso. Eres un Padre que se preocupa por nosotros. Nos vistes, nos alimentas, nos proteges, nos cuidas. Oh Señor, son tantas las bendiciones y a veces nosotros somos tan mezquinos
de reconocer tu gracia de todos los días. Padre, perdónanos y más bien enséñanos a ser generosos, a corresponderte con la misma generosidad con que tú nos brindas cada día. Porque, Señor, cada minuto que pasa es un motivo para agradecerte. Padre Santo, bendito seas. Y sobre todo, la mayor expresión de tu amor es habernos dado a Jesús. Porque a través de Él podemos conocer tu mismo corazón. Oh Padre, gracias, porque Jesús nos enseñó a amarte, nos enseñó a valorarte. Y ahora, Padre, somos tu pueblo, ovejas de tu prado. Gracias por este precioso tiempo que disfrutamos y, Señor, recibe nuestra adoración a través de estas ofrendas voluntarias. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, hermanos. Hay un coro que dice, Él puede. Yo no puedo, tú no puedes, pero Él sí puede. Como decíamos, muchas de las señales que hizo el Señor fueron señales, pues, de sanar a tanta gente minusválida, tanta gente que tenía una discapacidad. Él se manifestó de una manera tremenda. Hay un coro muy antiguo, yo lo cantaba cuando era niño, no hace poquito nomás, y entonces ya la cosa es que lo aprendí, me gustó, y aquí habla pues justamente de que el Señor tenía el poder no solo para sanar físicamente, sino sobre todo para poder salvar, ¿no? Y aquellos que son antiguitos aquí lo conocen, y aquellos que son nuevos, aquí lo vamos a aprender. A ver, está la letra. A los quebrantados, cautivos del pecar, a los ciegos la vista dio y a cojos hizo andar. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. ¿Sencillo? No, sencillo, no. Cuando empezamos, aquí había la mayoría y aquí habían 4 gatos. Ahora aquí está la mayoría y aquí hay menos. No sé qué pasa, no se ponen de acuerdo aquí. Bueno, listo, una vez más. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. A los quebrantados, cautivos del pecar, a los ciegos la vista dio y a cojos hizo andar. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. A ver las damas, ¿pueden o no pueden? Ellas pueden, no se puede con ellas. Solo las damas. ¿Les acompañamos los varones? O a los quebrantados, cautivos del pecar, a los ciegos la vista dio y a cojos hizo andar. Varones, podremos. Por favor. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Nos acompañan las damas.
Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, hermanita. Gracias por ayudarnos. Ahora, los hermanos que van a tener la dramatización se van preparando. Y mientras tanto, nosotros vamos a ver una exposición visual, ¿no? Algunas fotos acerca del ministerio, pues, ¿no? Bethesda. Ahí hay fotos en cuanto a ciertos campamentos que hemos tenido, ya 3 campamentos que hemos desarrollado con personas con discapacidad, con todo el personal ahí que nos ayudó. Después también los programas que tenemos aquí mensuales, también los entrenamientos que hemos tenido con nuestro hermano Ronnie Chenguayén, entrenándonos para en caso de algún tipo de emergencia que se pueda presentar. Y de veras aquí vamos a tratar de ver pues cómo ellos responden en todo sentido. Entonces vamos a ver este collage de fotos. Se van los minutos poco a poco y se acerca el momento de la siega. Ya los campos blancos están y se pierde la cosecha. Dios vino a salvar a este mundo y nos dijo que fuésemos su voz. Llevemos el mensaje de paz. Llevemos el mensaje de amor. Declaremos la verdad. Declaremos la verdad. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor. Señor, Extiende tu mano, levanta el caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida revele la luz, el amor de Jesús. nuestro Dios quiere que alcancemos a todo aquel que cautivo está. Hermosos son los pies del que va, proclamando al mundo la verdad. Iglesia despertar. Iglesia despertar. Ahora es el tiempo, es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor. Extiende tu mano, levanta el caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida refleje la luz y el amor de Jesús. Ya es hora de despertar y por más obremos. Aló, aló. Muy bien, entonces hemos visto a grandes rasgos algo de lo que estamos haciendo, ¿no? En el Ministerio Bethesda
Y sus oraciones, ¿no? Sus oraciones por este ministerio. Es un ministerio lento, es un ministerio que necesita mucho trabajo, mucho esfuerzo, y también obviamente los campamentos que realizamos son campamentos muy costosos, porque obviamente las personas con discapacidad no poseen dinero, entonces hay que pagarle su transporte, su alimentación, su estadía, todo, y a la familia que va también. Entonces todo eso es muy oneroso, pero lo hacemos con mucho corazón, con mucho deseo de querer servir, y siempre los resultados son bastante halagüeños. Entonces, por favor, sus oraciones por el Ministerio Bethesda. Ahora vamos a ver una dramatización, ¿no?, de uno de los pasajes más tremendos que encontramos nosotros en las Escrituras, acerca de cómo el Señor Jesús sanó a un ciego de nacimiento que era Bartimeo, y cómo es que él tiene un encuentro con el Señor Jesús, y Bartimeo no solamente pudo abrir los ojos y pudo ver, sino también pudo ver la faz de Jesucristo y convertirse en un cristiano, en un creyente. Invito a los hermanos que van a proceder, por favor, con esta dramatización. Cuando el ciego escuchó que Jesús iba a ir camino a Jericó, lo salió a recibir, le gritaba: Señor, ten piedad tú de mí. Al salir de aquí, daba gracias a Dios, porque sano quedó. Cristo hizo ver, el Señor le mostró su amor y poder. Cuando el ciego sanó,
Muy bien. Muy bien, entonces ahora vamos a cantar una última alabanza antes del mensaje ya, en esta tarde, ¿no? Y vamos a cantar Victoria en Cristo, ¿no? Victoria en Cristo. Muy bien, vamos a ponernos de pie pues para todos los victoriosos. Tomen asiento, hermanos, se han ganado el asiento. Y en esta tarde vamos a tener ya la exposición de la palabra de Dios. Uno de los hermanos que nos apoya muy tremendamente es nuestro hermano Antonio, y él va a estar pues con nosotros compartiéndonos en esta mañana la palabra del Señor. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos. Bueno, siempre que estamos en la alabanza, decimos que el segundo culto tenemos más confianza que el primero, ¿no? Y ahí están los chicos que pueden corroborar eso. En el primer culto les decía a los hermanos
que a pesar de muchas veces haber estado delante de muchas personas, hoy día me sentía muy nervioso. Y yo dije, bueno, para el segundo culto debe ser diferente, ¿no? Ya debo estar con más confianza. Resulta que ahora estoy más nervioso porque veo más gente. Pero bueno, realmente es el Señor el que tiene que guiar este tiempo. No es mi palabra, sino es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no necesitaría ni siquiera que alguien les ponga. Yo recuerdo y veo según la historia, pues que antes no había quien predique, ¿no? Sino que solamente se leía, ¿no es cierto, pastor? Y se leía por horas la palabra de Dios, y la palabra de Dios es clara. Dice la Biblia, pues, que es cortante como una espada de dos filos que penetra hasta partir los huesos, el tuétano y todo lo demás. Entonces no necesitaríamos ni siquiera predicadores. Pero bueno, Dios nos ha dado el privilegio de poder compartir hoy la palabra de Dios. Vamos a orar para empezar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque tú has puesto en tu corazón el hecho de que nazca este ministerio llamado Bethesda, Señor. Tú, en tu amor, en tu bondad, en tu misericordia, Señor, has levantado hombres, mujeres, Señor, jóvenes, adultos, Padre, que puedan dar de sí para llevar a cabo este ministerio. Gracias, Padre, por darnos esa oportunidad. Gracias, Señor, porque nos haces partícipes de esta la empresa más maravillosa que pueda haber, que es la tuya, Señor, la de llevar este ministerio de la reconciliación a toda criatura. Gracias, Padre, te pedimos que bendigas tu palabra y que sea ella la que habla a los corazones de los hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, a modo de corto testimonio puedo decirles que el ministerio Bethesda fue quizá el inicio de un largo tiempo en mi vida de sequía de la obra de Dios. Yo pude estar, tengo un poco más de 20 años de creyente y estuve pues en mi primera iglesia, fue la iglesia de Benecer, ¿no? La cual es hija de la iglesia, de la primera iglesia. Después estuve en otra iglesia, pero a veces, así como la Biblia nos muestra el claro oscuro de los hombres de Dios, ¿no? Nos muestra los momentos pico, por ejemplo, de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también nos muestra los momentos en que cayó. Nos muestra los momentos grandiosos de Moisés o de Abraham, pero sin embargo también hubieron tiempos en que ellos tuvieron bajas, porque esa es la historia del ser humano. La historia del ser humano es tener altibajas. Y bueno, hubo un tiempo en el cual, por influencia del mundo, por influencia de mis propios pensamientos, de mi rebeldía, de mi concupiscencia, llegué a pensar que no era necesario venir a la iglesia. Y estuve más de 2 años, casi 3 años creo, sin ir a ninguna iglesia. Yo pensaba que yo podía desde mi casa escuchar una prédica, orar, cantar alabanzas. Y yo decía, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿No es cierto? Ahí me peleo con algunos, ahí tengo conflicto con otros, no hacen las cosas como a mí me gusta, yo quiero hacerlas de tal manera, pero eso era rebeldía. Toda rebeldía tiene olorcito a infierno, es porque Satanás es el primero que se rebeló. Y bueno, yo tenía ese pensamiento. Resulta que en algún momento, en el año 2015, ya hace 7 años, justo en esta época, voy a una conferencia bíblica. Y bueno, Dios habló a mi corazón, ¿no? Y me di cuenta de mi estado y dije, ¿hacia dónde voy? No estoy con los hermanos, no estoy haciendo nada, estoy viviendo una vida totalmente vacía, lejos del llamado de Dios, lejos de las cosas que Dios quería para mi vida. Y es así como decidí venir aquí, a la primera iglesia bautista del Callao. Siempre Dios, a pesar de que cuando yo conocí al pastor Osvaldo, pues a veces yo no me gustaba en alguna forma, si él sabía, y yo estaba en contra de algunas cosas, y fui un rebelde, ¿no? Un rebelde sin causa, y me fui de Benecer y me fui a otra iglesia. Bueno, yo dije, el Señor tiene que trabajar en mi vida, y alguien que Dios utilizó fue el pastor Osvaldo. Él me mostró amor a pesar de mi rebeldía, ¿no? A pesar de que yo no podía estar yendo bien, siempre él tenía una sonrisa y un abrazo para conmigo, y eso es algo que llenó mi corazón y que hizo que yo pueda venir aquí, hermanos. Y ahora pasó el tiempo y entonces descubrí el ministerio Bethesda, un ministerio en el cual iba con el anhelo de mi corazón, que era llevar el evangelio a los demás. El ministerio Bethesda está
direccionado y su meta es llevar el evangelio a las personas que tienen discapacidad, a sus familias, y que por medio de ellos otras personas también puedan ser alcanzadas. Esa es la meta del Ministerio Bethesda. Entonces, con temores, no les miento, porque había heridas todavía en mi corazón, yo estaba trabajando en mi vida, Dios estaba puliendo algunas cosas, porque de la noche a la mañana nadie puede hacer grandes cosas. Entonces le pedí a la hermana Abby en ese tiempo para poder participar, y comenzó a abrirse una puerta ahí en mi vida. Comencé a aprender un poco de señas, quisiera saber mucho más. Yo me encanta poder interpretar en señas, aunque no sé casi nada. Hemos podido tener campamentos donde hemos llevado el evangelio a otros, hemos podido tener eventos aquí en la iglesia, donde ustedes han visto en las fotos cómo hemos llevado de manera sencilla, celebrando quizá el Día de la Madre, la Navidad, una tarde especial, el evangelio a otros. Y bueno, Dios fue abriendo más, y cuando Dios comienza a obrar en tu vida y cuando tú comienzas a dejar que Dios sea el que comience a golpear y a quitar la basura que tenemos, pues comienza a abrirse nuevas puertas. Ustedes ahora me ven un poco más, ya me ven en el tema de la música. Dios fue abriendo puertas por ahí, por las necesidades propias de la iglesia. Dios me ha dado la oportunidad de estar en el colegio, y no en cualquier lugar, sino enseñando la Biblia a niños, a jóvenes, a señoritas que tienen una gran necesidad. Y entonces todos los días es limpiar primero mi vida antes de poder impartir la palabra de Dios. Entonces es ese momento en el cual puedo decir que Dios abre caminos donde nosotros no lo sabemos. Abre caminos donde nosotros no lo sabemos. Y ahora, gracias a Dios, tengo el privilegio de poder estar parado delante de ustedes y compartir lo que dice la palabra de Dios y lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Pues porque estamos en un tiempo difícil. Si nosotros abrimos los periódicos, o si abrimos el celular, o si vemos las noticias, lo único que hay es ahorita confrontación, ¿no es cierto? Divisionismo. Quieren sacar al presidente porque algunos piensan que si lo sacamos todo va a estar mejor, y no saben que no va a estar mejor, ¿no? Porque el cambio en una nación no va a venir por un hombre, sino va a venir el día que la nación se arrodille ante Dios y que cambie. Algunos están pensando en el mundo y en la moda, y este sistema se está chupando a los jóvenes, y vemos a nuestros propios adolescentes, a nuestros propios jóvenes que van a la iglesia, que no hay mucha diferencia a veces entre ellos y los chicos del mundo, ¿no? Hay una mimetización del cristianismo de tal manera que ahora ya no se sabe bien quién es cristiano y quién no es cristiano. Les contaba que cuando yo recién me convertí, se podía diferenciar a un cristiano de lo que llamábamos en ese tiempo un mundano. Y entonces todos sabían cómo se vestía un cristiano y cómo se vestía un mundano. Todos sabían cómo hablaba un cristiano y cómo hablaba un mundano. A dónde iba un cristiano y a dónde iba un mundano. Ahora esta mimetización, es como los animales invertebrados que toman el color de la naturaleza sin dejar de ser animalito. Así a veces somos los creyentes. Tomamos las formas del mundo y no dejamos de ser cristianos. Y todavía parecemos cristianos, pero quizás no hay mucha diferencia. Entonces estamos en una sociedad muy difícil. Estamos en los tiempos. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo decía: en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros y todo lo demás? Bueno, bienvenidos a esos tiempos. Estamos ahí. Vemos que hay guerra, ¿no es cierto? Y un poderoso se mete con un país muy pequeño y pues nadie se mete, ¿no? Si nosotros le declaramos la guerra a Chile, seguramente todos nos atacan a nosotros, pero nadie se mete. Vemos cómo la ideología de género y el enfoque y todas estas va avanzando, y la iglesia quizás se va quedando en el camino, ¿no? Y a veces hemos convertido nuestras iglesias en grandes refugios donde venimos, alabamos, hablamos, somos un pueblo muy bonito, pero afuera la gente se sigue muriendo y se sigue yendo al infierno. ¿Y qué está pasando con nosotros? ¿Qué pasa con los creyentes que no podemos a veces achicar la cola de gente que diariamente se va al infierno? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Dónde estamos apuntando? ¿Dónde estamos parados? Recuerdo haber tenido en
en la iglesia, y no exactamente en la iglesia. Recuerdo un campamento, el primer campamento que yo fui, conocí a una joven, ¿no? Yo tenía 13, 14 años y admiraba a una joven de ahí. Ella ya era un poquito mayor, pero era una chica que estaba metida en todo, era consejera, era maestra, se tiraba al piso, barría. ¡Wow! Era admirable. Era una chica con carga en su corazón, ¿no? Y recuerdo que pasaron un par de campamentos y siempre la veía ahí y siempre estaba ahí. Resulta que pasan los años, ya Dios fue trabajando algunas cosas y como siempre me pedían apoyo en la música y yo iba y me quedaba a veces hasta un mes en los campamentos apoyando ahí en la música y resulta que ya no la veía en los campamentos, ya no la veía para nada y pregunto por ella y nadie sabía, ¿no? Entonces me pareció un poco extraño y un día estando por el mercado la veo, ¿no? Pero ya no tenía el semblante alegre que antes tenía, sino ahora tenía un semblante triste, ¿no? Estaba con una niña de la mano y yo dije, wow, ahí está, ¿no? Entonces fui a saludarla porque seguramente se acordaría de mí y entonces sí se acordó, pero su forma de responderme era una forma triste, una forma, yo no tenía tanta confianza, pero después supe que lo que había pasado después que ella había dejado la iglesia, había dejado las cosas de Dios por haberse metido con un hombre que era del mundo, ¿no? Y entonces venía con la marca pues de jugar con el pecado. Y a veces nosotros estamos jugando quizá un poquito con fuego y estamos tan cerca del mundo y estamos tan cerca de parecernos a él que hay una línea tan delgada que no sabemos diferenciar en nuestra vida qué está bien y qué está mal. Yo suelo decir pues que jugar con el pecado es como que tú estás jugando con una bola de carbón, ¿no? Y estás tirándola para arriba y dices no me voy a quemar, no me voy a quemar, no me voy a quemar hasta que te terminas quemando, porque jugar con el pecado siempre paga mal. Entonces, ¿cómo hacer para que un cristiano que se ha convertido en alguien ineficaz en su misión de llevar el evangelio por mimetizarse con el mundo pueda volver? ¿Cómo poder hacer para que Dios vuelva a ponernos en nuestro lugar? ¿No? Yo les quiero traer hoy día el ejemplo de unas personas que tenían todo en contra, ¿no? Todo en contra, que tenían una persecución de las peores, personas que estaban atadas y maniatadas, se puede decir, por el sistema, pero sin embargo ellos pudieron escoger a Cristo, pudieron escoger el camino de Dios. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, es nuestro pasaje central. Es un pasaje muy conocido, seguramente muchos de ustedes lo saben de memoria, lo cantamos en una canción, pero creo que Dios de una forma sencilla y práctica va a poder hablarnos a nosotros en este día. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a leerlo ahora todos juntos, por favor, y quisiera que se escuche bien fuerte, ¿ok? Leemos, 1, 2, 3, mas vosotros sois... Muchas gracias. Un poquito de historia en esto, poquito nada más. El historiador Flavio Josefo cuenta, él es uno de los historiadores más exactos y más precisos de lo que es la historia de los judíos. Y él cuenta lo que pasó entre el año 64 y 68 después de Cristo. El que llegó al trono se llamaba Nerón, ¿no? Ya ustedes saben, más o menos han escuchado de Nerón, era alguien terrible, él mató a su madre, envenenó a su medio hermano para llegar al trono y decía la historia que cuando Nerón gobernaba, pues estaba gobernando el diablo. ¿No es cierto? Nerón era alguien terrible, ya ustedes saben todas las cosas que él hizo en contra de los cristianos. En julio del 64, pues a Nerón lo culpan de un incendio ocurrido en Roma. Hubo un incendio de grandes proporciones y él, como poderoso, como sabemos que son los poderosos hasta ahora, comenzó a utilizar sus influencias de tal manera que no lo culpen a él.
Él tenía cierta persecución. En estos tiempos pues encontramos audios, ¿no?, que salen de los políticos, fotos, videos. En ese tiempo no había, pero todas las evidencias apuntaban a que Nerón había sido el causante del incendio. Él, para salir de esto, inculpa a los cristianos. Entonces los cristianos se convierten en enemigos de Estado y hay acusaciones para todos los cristianos por subversión, por rebeldía al imperio, y la persecución comienza en la capital, pero comienza a extenderse hacia las provincias. Los cristianos comienzan a huir a las provincias, pero sin embargo los comienzan a perseguir hasta allá. Tienen que meterse a cuevas, tienen que estar escondidos en casas para poder reunirse y abrir la palabra de Dios, ¿no? ¿Y qué pasaba? Les rompían la puerta, se los llevaban presos, les quitaban a sus hijos. Ser cristiano en ese tiempo significaba que te podían quitar la patria potestad de tus hijos. Y ningún abogado te iba a defender. Ninguno. Si tú te mostrabas como creyente, no había abogado que te pueda defender, ¿no? Y podías irte preso y hasta como Esteban podían matarte. Bueno, este tiempo es en el tiempo en el que Pedro escribe esta frase que dice: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, etc. Pedro y Pablo, los dos viven casi en el final de su vida todo esto de la persecución. Pablo es apresado y se olvida pues de los pergaminos y al capote, ¿recuerdan? Y él, cuando le escribe a Timoteo, él le dice: yo hoy estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, ¿no es cierto? Pablo murió decapitado, ¿no?, a más o menos unos 5 kilómetros en la vía Ostia. Y Pedro, también escribiendo su segunda carta, dice: sabiendo que en breve abandonaré el cuerpo como me ha declarado el Señor. Dice Tertuliano y Orígenes, que son otros dos historiadores, cuentan que Pedro murió crucificado cabeza para abajo porque él se sentía indigno de morir como el Señor. Estos dos hombres, en el final de su vida y de su ministerio, encuentran algo que es común en este tiempo: la pérdida de la identidad cristiana. Esa misma mimetización que hay ahorita, en esos tiempos había de otra manera. ¿Por qué? Porque tenían una persecución, porque no podían mostrarse como cristianos, porque si se mostraban era posible que los metan presos o que pierdan la vida. Ahora, ¿qué podía traer Pedro a esta gente que era perseguida no solo por el imperio, era perseguida también por la sociedad y era perseguida hasta por su propia familia? ¿Qué valores y verdades podía traer para que la gente se juegue por el Señor? ¿Qué argumentos del cielo podía traer para que ellos digan: no importa, así tenga que dar la vida, la voy a dar por Cristo? Bueno, Pedro les da 4 pilares de una vida íntegra para poder seguir al Señor. Y la primera es que somos linaje escogido, ¿no? Linaje escogido. Y no vamos a ir muy profundo, solamente podemos decir que el linaje habla de familia, ¿no es cierto? Habla de una familia. ¿Qué pasó? Pues Israel, que era el pueblo de Dios, el linaje de Dios, falló en su misión de ser luz al mundo. Y entonces ahora todos los creyentes de toda nación, de todo pueblo, de todo lugar, hemos venido a ser ahora el linaje de Dios, ¿no es cierto? Y somos un linaje para Él. Pero la palabra clave es escogido. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra escogido tiene 2 connotaciones. La primera es salvación, ¿no? Ese acto soberano de Dios de escoger, en su presencia, escoger a los que han dicho sí al llamado, al evangelio. Esa es la primera connotación, pero hay una segunda, y esa segunda es una vida con propósito. Miren, vamos a ir a Hechos, capítulo 22, por favor, para poder ilustrar esto. Hechos, capítulo 22, y aquí vamos a encontrar uno de los 3 relatos de Pablo, ¿no?, de la conversión de Pablo. ¿Recuerdan? Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 26, estamos viendo pues lo que es la conversión de Saulo, que se llamaba antes de llamarse Pablo, y él pues es encomendado por Ananías, aquel varón piadoso que pone las manos sobre él. Puede ver nuevamente Pablo y Ananías, Hechos 22:14, dice: le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. Esa es la misma palabra que encontramos en 1 Pedro 2:9 cuando dice que somos linaje escogido, ¿no? Te ha escogido y dice para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca.
lo que le está queriendo decir realmente es, mira Pablo, Dios hace miles de años te ha separado de antemano, ¿no? Hace mucho tiempo ya Dios tiene un propósito contigo. La historia de Pablo era terrible. Tu historia puede ser terrible, lo que tú has hecho antes puede ser brutal, pero Dios te ha escogido para que tú puedas ver a Dios, ¿no? Para que tú puedas llevar. Recuerden que Pablo llevó el evangelio a los gentiles y nosotros somos fruto de ese trabajo. Bueno, el apóstol Pablo, a pesar de su pasado, él cumplió lo que Dios quería que cumpla, ¿no? Y mediante este pensamiento nosotros podemos llegar a nuestras propias vidas. A veces nosotros estamos atados por el pasado. Me pasó a mí. Y yo creo que a alguno de ustedes le puede estar pasando. A veces nosotros vivimos pensando en las cosas que hicimos en el pasado, en los pecados que tuvimos, en aquellas situaciones terribles de nuestra vida que no las soltamos. Quizá algunos han sufrido violencia, quizá algunos han sufrido o alguna mujer ha sido violentada sexualmente de niña. Quizá algunos otros han cometido pecados que les causan vergüenza y que no quieren ni siquiera acordarse de eso. Bueno, el apóstol Pablo era un ser humano tan igual como nosotros. Seguramente él también, y estaba imaginándome cuando Ananías le manda a hacer esto, ¿se imaginan en el otro oído la voz del enemigo? ¿No? La Biblia no lo dice, yo me lo imagino, ¿no? Déjenme imaginar a Satanás, ¿no? Al diablo diciéndole, Pablo, ¿tú vas a predicar a los gentiles? ¿Tú? ¿Ya no te acuerdas lo que hiciste? ¿Ya no te acuerdas cómo ibas y rompías la puerta a los hermanos de Damasco y le arrancabas a los padres y los niños se quedaban llorando y te los llevabas presos y las esposas estaban en el suelo? ¿Ya no te acuerdas cómo, como dice Lucas en Hechos, respirando aún amenazas, es la figura de un jabalí que pasa por una finca y arrasa con todo? ¿Ya no te acuerdas de las imágenes de los niños llorando por sus padres? ¿Ya no te acuerdas de tus manos manchadas por sangre cuando fue martirizado Esteban? Te van a decir asesino, torturador, y con ese pasado nadie te va a escuchar. Y seguramente nosotros podemos pensar lo mismo. Seguramente yo puedo pensar, ¿te acuerdas lo que hiciste? Porque estamos aquí y a veces sentimos que la indignidad nos cubre el alma. Que quiero hacer la obra de Dios, quiero servir, pero lo que me pasó en el pasado, lo que hice, aquellas cosas que ni yo mismo me puedo perdonar, siempre están ahí. Y ha venido la voz del enemigo a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Cómo salió Pablo de esto? Bueno, vamos a ver cómo salió Pablo. 1 Timoteo capítulo 1 del 12 al 14, por favor. 1 Timoteo capítulo 1 del 12 al 14. Dice el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes, aquí está lo que Pablo tenía en su mente, ¿no? ¿Qué había sido antes? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Miren, aquí hay 3 palabras que muestran el pasado del apóstol, ¿no? Las cosas que le podían traer indignidad, así como nos traen a nosotros. Primero, él dice que él era blasfemo. ¿Quién es un blasfemo? Da la idea de alguien que insulta y hace que los otros insulten a Dios. ¿Se imaginan a Pablo que había insultado a la iglesia? Que había hablado mal de Cristo, ahora tenía que hablar de Cristo. Eso le traía indignidad. Pensamientos de que quizás no lo iban a escuchar. La segunda palabra que dice ahí es perseguidor y habla de un enemigo, ¿no? Si alguien te persigue, hermano, es tu enemigo definitivamente, ¿no es cierto? Y la tercera palabra que dice injuriador, en el original está hablando de un contenido de violencia. Miren, en la mente de Pablo había violencia, blasfemias y el ser enemigo de Dios. ¡Wow! ¿Cómo quitamos eso? Quizá otros pueden decir, bueno, yo no tengo esas cosas tan terribles, ¿no? Yo no soy un blasfemo, no soy un enemigo de Dios, pero Pablo lo tenía presente. Pero miren el versículo 2, dice en la segunda parte, mas fui recibido a misericordia
porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y una de las primeras cosas que Pablo hace para salir de ese pasado es agarrarse de la misericordia de Dios, ¿no? ¿Qué es la misericordia? Es el abrazo de ese Dios que debería condenarme por lo que hice, pero más bien me justifica, ¿no? Por medio de Cristo. Es por eso que el apóstol dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, ¿no? La misericordia de Dios abrazada a la justificación hace que yo sepa que no solamente Dios me perdona, sino que yo también me puedo perdonar. Por eso Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel. Él no era fiel. Es la misericordia de Dios que lo justificó. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado noches sin dormir, con lágrimas en nuestros ojos, pensando en las cosas que hemos hecho en el pasado? Yo lo he pasado, hermanos. Y viene la voz del enemigo y nos acusa. Pero escuchemos las palabras del apóstol. ¿Quién acusará a los enemigos, a los escogidos de Dios, ¿no? ¿Quién los condenará si Cristo es el que murió? Estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Déjese abrazar por la misericordia y sienta que el Señor le perdona todos los pecados. ¿Saben que Cristo murió por todos nuestros pecados? Y nosotros podemos abrazarnos de la misericordia. Quizás nos va a pasar lo de a la mujer, que no había lugar para ella en la mesa de Simón, ¿no? Pero había lugar para los pies del Salvador. Y quizás nosotros no somos dignos de estar en la mesa, pero sí podemos estar a los pies de nuestro Señor. La segunda cosa que hacía que Pablo suelte el pasado es, en el versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, y es la fortaleza. Es que él se sabía débil, por eso que él después en otros libros puede hablar toda la escuela de la debilidad, y dice que cuando somos débiles entonces somos fuertes, porque no dependía de él la fortaleza, sino venía de Dios. Aún en el final de su vida él dice: Demas me ha abandonado, yendo detrás de este mundo, todos me han abandonado, pero el Señor me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación. La segunda cosa que encontró Pablo es la fortaleza de Dios. Y a veces nosotros por el pasado nos sentimos débiles, ¿no? Nos maniata, nos ata, hace que nos paralicemos para que los llamados de Dios nunca lleguen. Bueno, la fortaleza de Dios y una bajada para los que sí sirven. Aquí dice que es Dios el que le fortaleció. ¿Saben, hermanos? Si usted cree que usted sabe mucho, pues déjenme decirle que está en un grave problema, ¿no? Si usted cree que la obra la puede hacer de taquito ya, porque la he hecho muchas veces y entonces la voy a hacer normal, está en un grave problema. Porque el poder de Dios no trabaja en la autosuficiencia. El poder de Dios no trabaja en el profesionalismo. El poder de Dios trabaja en la frescura de un hombre, una mujer, un joven, una señorita que con todas sus debilidades puede decir: doy gracias a Dios que me fortaleció. Y la tercera cosa que Pablo utiliza para salir del pasado la vemos en el versículo 14 y dice: pero la gracia de nuestro Señor. Wow, no solamente tiene la misericordia que lo justifica, no solamente tiene la fortaleza que me hace ser poderoso con el evangelio, sino que además tenemos la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es añadir, ¿no es cierto? No solamente Dios no me da lo que merezco, sino que encima me da un regalo. Y Dios añade y nos abre un río de gracia, de tal manera que una mujer que ha estado culposa de la vida puede llegar al río de gracia de Dios, y Dios le va a abrir un abanico para que pueda ser de bendición para otras personas. Puede agarrar un hombre que está metido en los vicios, en la droga, en el alcohol, y lo trae a sus pies, y puede hacer que él pueda ser un hombre poderoso que le predique el evangelio. Puede agarrar una familia entera que da mal testimonio, que andan peleados, y lo trae a sus pies y le abre el arcoíris de gracia, y ahora pueden ser un hogar luz. Puede traer a cristianos fríos, mimetizados con el mundo, lejanos, y hacer que le puedan servir. Entonces el pasado queda afuera y sentimos cuánto Dios nos valora. Realmente somos linaje escogido. Si usted pensaba hasta aquí que simplemente era un creyente, así nomás, no.
Somos un linaje escogido. La segunda cosa que vemos es que somos real sacerdocio. Real sacerdocio. Y bueno, cuando hablamos de real sacerdocio, le puse un título, ¿no? Dice que accedemos al mejor lugar para proyectar la vida. ¿Cuál es el mejor lugar en el que usted podría estar, hermano? Si nosotros pensamos en el mejor lugar, ¿no? A ver, Dubái, ¿no? No sé, pues México, Francia, Israel, no sé, ¿no? ¿Dónde usted quisiera viajar? Quizá alguien podría decirlo, lo más jóvenes, ¿no? Un lugar perfecto sería estar en el estadio, la final del mundial, ¿no es cierto? Para ver ahí a los futbolistas. Quizá una joven podría decir el mejor lugar es estar en la avenida de París con una tarjeta dorada y hacer todas las compras posibles, ¿no? Pero aquí nos está diciendo que el mejor lugar es la presencia de Dios. Recuerden a Elías, ¿no? Elías era un hombre rústico, ¿no? Se vestía con pieles, dormía por la calle, y Dios le dijo que vaya a donde estaba Acab y Jezabel, que eran unos asesinos de siervos, ¿no? Y él tuvo que ir, y él se paró delante de ellos y le dijo: vive Jehová de los ejércitos, ojo, yo estoy en el mejor lugar, en cuya presencia estoy. Ahora, hermanos, todos nosotros somos sacerdotes reales, dice la palabra de Dios. ¿Quién era el sacerdote real? Aquel que podía estar cerca del rey, ¿no? Y aquel que daba testimonio, aquel que entraba en la presencia de Dios. Y nosotros tenemos ese plus, ¿no? Que podemos estar en la presencia de Dios. Somos sacerdotes reales. Ahora la pregunta es, ¿cumplimos nuestro rol de sacerdote real? ¿Estamos en la presencia de Dios? ¿Nos acordamos de eso? Miren, tendría que pasarnos lo que le pasó a Moisés. ¿Recuerdan a Moisés? Moisés estaba en el palacio y él tenía su ropa, ¿no?, de egipcio, sus sandalias de egipcio, su corona o su mitra de egipcio. Pero él se dio cuenta y Dios le dijo: mira, tus hermanos. Él se había criado como egipcio, pero era hebreo. Y entonces él se dio cuenta que toda la gloria, toda la pompa de Egipto y las pirámides ahora eran solamente tumbas, y no le importaba ir y recoger barro con sus hermanos hebreos, porque él sabía que su lugar era de sacerdote real. ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado nuestro lugar de sacerdote real por la sonrisa de gente que ni siquiera es de Cristo, para tener aceptación de otros, y no nos damos cuenta que nuestro lugar es de sacerdotes reales, de dar testimonio de Dios, de poder estar en la presencia de Él todo el tiempo? Y quizá ahora hemos progresado, entre comillas, tenemos una mejor vida. Yo le podría preguntar al pastor: pastor, ¿cuántos autos hace 10 años se paraban aquí afuera? Y seguramente el pastor me dirá que 2, 3, ¿no? Ahora ya no hay lugar para tantos autos y ponen al frente, y por ahí sale el vecino y se queja. Porque está bien, hemos progresado y qué bueno. Pero nuestro lugar de sacerdote real, quizá lo hemos cambiado. Vamos a correr un poquito. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Muy bien, nación santa. Aquí nos está hablando pues de que nuestra ciudadanía, como dice la Biblia, está en los cielos, a donde esperamos al Salvador. Nuestra ciudadanía, qué orgullosos estamos de ser peruanos, ¿no? Uy, a mí me encanta ser peruano. Y cuando juega la selección nos ponemos nuestra camiseta y hacemos barra y lloramos la última vez y cantamos el himno. Y qué bonito es ser peruano, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Dios está reclamando que nosotros nos comportemos como ciudadanos del cielo. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Solamente es la peruana? ¿O mi identidad tiene que ser identificarme como creyente? ¿Saben en tu trabajo? ¿Sabe tu familia? ¿Saben tus amigos? ¿Sabe la gente con la que diariamente te relacionas que eres cristiano? ¿O no? Identificarte como cristiano es mostrar el amor de Cristo. Ahora quizá estás descubriendo que existía este ministerio que se llama Bethesda, y quizá te pones a pensar cuántas veces has pasado por la calle y has visto una persona con discapacidad que has podido invitarla para que venga aquí.
es porque quizá no nos estamos identificando con Dios. Porque quizá nos hemos olvidado que nuestro DNI no es azul, sino es celestial. Y nos hemos olvidado de Cristo. El último, ¿qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Yo les podría decir mucho sobre pueblo adquirido, ¿no? ¿A qué precio nos compró Cristo? ¿A qué precio? Su sangre, ¿no es cierto? Nosotros valemos la sangre de Cristo, wow. ¿Pero lo tenemos presente? Ese es nuestro valor, pero sin embargo nosotros muchas veces vituperamos y nos revolcamos en el pecado. Quizá ahorita estamos hablando aquí de la santidad, pero me voy a mi casa y me olvido de todo lo que hemos hablado. Quizá aquí decimos y hablamos del amor de Dios, pero no perdono a mis familiares. Quizá aquí podemos estar hablando de que hay que vivir una vida íntegra para Él, pero veo imágenes inconvenientes, pornografía, y me estoy olvidando que yo he sido comprado por precio, por la sangre de Cristo. Y es interesante cómo aquí dice que somos pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. Y aquí es donde me quiero parar un poquito, a hablar sobre el llamado. Saben, hermanos, todos tenemos el llamado de Dios. No hay ningún creyente que no sea llamado por Dios. Todos. Ahora la pregunta es, ¿qué hemos hecho con el llamado de Dios? Estaba hablando con un siervo esta semana y me decía pues que la gente no puede ver a Cristo en los cristianos últimamente, ¿no? No pueden verlo. Y cuando nos volvemos ineficaces y cuando no mostramos a Cristo, no solamente sufrimos nosotros, sino sufre también la sociedad que no puede ver a Cristo por medio de nosotros. De tal manera que las ideologías y que los argumentos del mundo se están imponiendo y la gente cree cada vez menos en los cristianos. Si hiciéramos una encuesta, la mayoría de gente dice que los cristianos no somos creíbles. ¿Saben por qué? Porque hemos dejado de lado el llamado de Dios. Porque el llamado de Dios es el asta mayor, es el ancla de nuestra vida, es de donde comienza y donde termina nuestro camino en este mar de la vida. Una persona que ha dejado de lado el llamado, un cristiano que ha dejado de lado el llamado, su vida cristiana es totalmente temporal. No se imaginan a cuántos cristianos yo he conocido en todos estos más de 20 años. Muchos, muchísimos. Y personas que parecía que tenían una gran proyección para ser un cristiano de éxito. Y los veo en la calle y ya no van a la iglesia y se han olvidado de Cristo. Porque el llamado de Dios lo han dejado de lado. Un autor decía, el llamado es el ancla del alma aferrado al trono mismo de Dios. Es una entrega ferviente, una expectación confiada, pase lo que pase. El llamado de Dios es una fuente viva y santificadora. Es el punto de partida para cualquier proyecto, como joven, como adulto. El llamado de Dios es el puerto de donde salimos y hacia donde nos dirigimos. El llamado de Dios es la misma soberanía de Dios diciéndote hacia allá. Un hombre o un joven que deja de lado el llamado va a cultivar su relación de pareja en el exceso físico y va a terminar mal. Un hombre que deja de lado el llamado, su trabajo lo va a hacer con el sistema del mundo y no va a llegar a ningún sitio. Una mujer que deja de lado el llamado de Dios se va a deslizar en este mundo y cuando se dé cuenta va a estar lejos de los propósitos de Dios. Porque el llamado es lo que nos vuelve a poner en cintura. Podríamos decir que el llamado de Dios es hasta una bofetada, una cachetada de Dios para que volvamos a estar en el lugar que tenemos que estar. ¿Qué hemos hecho con el llamado de Dios? ¿Lo cumplimos? Quizá estamos aquí fríos, ¿no? Y recuerden que el llamado de Dios quita todo atisbo de secularismo que pueda haber en nuestra vida. Dios nos está llamando. Quizá tú has sido una persona que en otro tiempo pasado ha servido a Dios y has estado aquí y ahora has dejado un lugar vacío. Te ha ganado más el trabajo, las situaciones. Hermano, te lo digo porque yo lo he pasado.
y dejamos al Señor. Y ya las cosas de Dios no son nuestras cosas. El cristiano tiene que entender que el llamado significa que yo me identifico, que yo quiero, que yo anhelo servir, como dice Salmo, en la ley de Jehová está mi delicia y medito de día y de noche, y cuando me llaman y cuando hay algo que hacer y soy desafiado, pues estoy ahí y quiero hacer las cosas para el Señor. Pero ¿cómo nos damos cuenta que no hay llamado? Cuando ya no nos importa. Cuando más me interesa lo que está pasando en mi trabajo que lo que esté pasando en la iglesia. Cuando más me interesa ver un partido que predicarle a las personas. Si hoy día recién te enteras de que existe el ministerio Bethesda, pues significa que has dejado de lado el llamado. Porque en este ministerio se necesitan muchas manos. Y no van a mentir los líderes que a veces no tenemos esas manos. Y hay hermanos que están agarrando la soga y jalando la canasta, pero se necesitan más. ¿Cuántas cosas podemos hacer si nosotros hacemos caso al llamado de Dios? Recuerdo que el pastor Osvaldo hace un tiempo predicó, hace poco, sobre cómo crece una iglesia. Y él hablaba de que tiene que haber unidad, responsabilidad, pero tiene que haber santidad. ¿Tú quieres que el llamado de Dios llegue a ti? Tiene que haber santidad. Tienes que ser íntegro. ¿Por qué? Porque eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y hemos sido llamados a llevar la luz de Dios. ¿Qué dice Mateo? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Tenemos que alumbrar. Si no lo estamos haciendo es porque hemos dejado de lado el llamado. Para terminar, recuerdo algo más que dijo el pastor hace un tiempo, ¿no? En el campamento, en el último campamento que tuvimos. Y él estaba hablando sobre el ministerio y estaba hablando sobre el discipulado. Y recuerdo que él dijo, hay hermanos que van avanzando su vida y que comienzan a sentir que lo que hacen ya no les hace tan feliz. Que ahora quieren servir al Señor. Que ya no están contentos en el lugar que están, que quieren más. Hermano, tienes que sentirte así. Tienes que sentirte así. Dios nos está llamando de vuelta al trabajo, de vuelta a llevar el evangelio. No importa lo que pasó antes, no importa lo que pasó hasta ayer, hasta hoy en la mañana, ya no importa. Dios te está llamando nuevamente al servicio, pero para eso necesita una vida de santidad. Vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Porque nosotros no somos nada, porque como dijo la canción que cantó Margarita, Señor, somos personas comunes, que tú nos quieres y nos has dado el privilegio, Señor, de poder servirte. Ayúdanos a santificarnos, ayúdanos a volver, Señor, a ti, a volver a la obra, a volver al camino, Señor. No importa lo que pasó antes, Padre, límpianos. Tú nos valoras tanto que para ti somos linaje escogido, Señor, real sacerdocio. Somos santos, Señor. Tenemos una posición de santidad y hacia la santidad final que vamos, Señor, en este camino queremos nosotros que tú nos guíes. Que haya santidad en nosotros, Padre. Gracias, Señor, te pedimos que bendigas a cada hermano que en su corazón, Señor, puede tomar alguna decisión. Bendice este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Muy bien, gracias a Dios de que el Señor nos da esos calificativos por gracia y que podemos mediante eso anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué tremendo, ¿no? Entonces, hermanos, ahora bien, estamos pues ya en estos momentos con la ausencia del pastor Roger. Él está en Arequipa, ¿no? Y ya debe estar llegando hoy día, supongo. Entonces vamos a estar pues teniéndolo ya en el transcurso de la semana. Los anuncios son este miércoles 3. Nosotros no pudimos tener culto esta semana pasada por
el hecho de que estuvieron arreglando el piso, pero este miércoles ya se reanudan nuevamente los cultos presenciales. Entonces todos están invitados, ¿no?, para el miércoles venir y orar juntos, juntos de rodillas, por cierto, más fuertes de rodillas. Ese es el ánimo. Entonces va a ser presencial, normal, el culto este día miércoles. El viernes 5 a las 7:30 tenemos pues la reunión de adultos Rabí. Entonces todos los adultos mayores están invitados para este tiempo, que sea un tiempo pues hermoso. Y lo que han propuesto es el hecho de poder hacer un entrenamiento, ¿no? Queremos alcanzar también a otras personas para Cristo, pero hay algunos que no saben cómo llegar a otras personas, cómo vincularse, cómo relacionarse. Entonces va a haber un entrenamiento, ¿no? Y para eso van a tener que darles, obsequiarles algunas cosas. Entonces nuestro hermano Medrano nos ha pedido que por favor aquellos que han propuesto venir este viernes, por favor se inscriban, ¿no? En este caso sigue con el hermano Néstor, muy bien, con el hermano Néstor Guzmán, por favor se inscriben, hermano anóteme, yo voy a venir el viernes para que les separen pues sus, no sé qué van a repartir. Entonces, el material, muy bien, entonces por favor no olvide, ya no se vaya sin haberse inscrito. El miércoles también puede inscribirse, por cierto. Ahora, ese es el viernes. El sábado 6 hay bastante actividad desde la mañana a las 8:30. La reunión de varones, esta vez está a cargo ya del grupo número 2, ¿no? Y esto es nuestro hermano, ¿cómo se llama? Oscar, nuestro hermano Oscar, pues ya está al frente. Entonces esperamos tener un tiempo muy especial y lo vamos a hacer porque vamos ya a estar preparándonos para el aniversario que ya en septiembre tiene que darse, nos cumplimos 60 años, entonces vamos a tener un tiempo muy especial este día sábado 5 o sábado 6 desde las 8:30. Ya en las tardes ya la reunión con adolescentes, en la noche las reuniones de jóvenes menores y mayores y también la reunión de adultos menores, así se le dice, adultos menores, ¿ya? O adultos más jóvenes, en este caso, que es la reunión Ágape, ¿no? Todos están invitados a las 7:30 también en ese sentido. Y también, hermanos, allá este domingo, vamos a tener Cena del Señor, así que venga preparadito, venga, ¿no?, arreglado su vida para este tiempo tan especial de recordar la tremenda obra que el Señor hizo en favor nuestro. Muy bien, me comunica aquí mi hija que cada tercer sábado de cada mes nosotros tenemos también una programación especial de Bethesda, una reunión especial. Entonces, obviamente, este mes de agosto también tendremos pues esta reunión especial. El ABC ya va a empezar en el mes de agosto y hay que inscribirse, por favor, que inscribirse con los esposos Rodríguez. Esto es Samuel y Sarita Lavi, ¿no? De Rodríguez ahora. Entonces, ¿pero están acá o para inscribirse? No sé si están acá o con quién se inscriben. Están arriba, ya. Entonces, por favor, no se vaya sin inscribirse, porque la próxima semana van a estar repartiendo ya los materiales. Los estudios, los diversos estudios son totalmente gratis. Usted solamente tiene que inscribirse y se le proporciona. Si usted no se inscribe ahora o el miércoles, entonces el domingo no va usted a tener material y después cuando quiera conseguirlo, usted va a tener que ver cómo se lo consigue, porque definitivamente solamente este próximo domingo van a estar repartiendo los materiales. Por favor, averigüe qué cursos hay y listos para estudiar más a fondo la palabra de Dios. Entonces, este es un anuncio muy importante. También, hermanos, ya en mes de septiembre, como les dije, cumplimos 60 años, ya nos estamos preparando, estamos haciendo algunas invitaciones y por favor les suplicamos que estén orando. Cumplimos 60 abriles, no, imagínense, ya estamos más viejos que la injusticia, pero así es la vida, ¿no? Entonces, muy bien, hermanos, creo que eso sería todo por el momento. Nos ponemos de pie
Abrácense, estamos despedidos, Dios les bendiga. Y por favor, oren por el Ministerio Bethesda. Ya les suplico que estén orando por el ministerio. Gracias.